En este podcast somos un poco bipolares, porque creemos en dos tendencias muy fuertes. Una en la de los oficios, que son esas familias o personas que pasan secretos, técnicas y tradiciones de una generación a otra para que un oficio, un puesto de trabajo siga perdurando en el tiempo, como son los charcuteros, los baristas, los panaderos, etcétera. Pero por otro lado, también somos defensores del mundo científico. Sabemos que todo lo que pasa en una cocina es una reacción científica, que si tú estás haciendo una receta y agregas un ingrediente nuevo, esto va a traer consecuencias. Va a traer una textura nueva, un sabor nuevo, un aroma nuevo o una presentación nueva. Va a cambiar el color, va a tener otra forma. Este último punto ha crecido muchísimo en los últimos años, aunque se conoce hace mucho tiempo, ha agarrado fuerza, gracias a autores, creadores de contenido, videos en YouTube, que han demostrado que todo lo que pasa en la cocina es ciencia. De ese punto vamos a estar hablando hoy. Así que pongamos la mesa y hablemos de la ciencia en la gastronomía. Bueno, hoy tenemos un episodio súper interesante que creo que es un tema que cada vez toma más auge en la alta gastronomía y que teníamos relacionado, bueno, creo que en los 90 lo teníamos más relacionado con el tema de producción de alimentos como industriales, como que solo lo pensábamos cuando hablábamos sobre este tipo de cosas en producciones masivas, pero resulta que cada vez nos hemos dado cuenta, o la gente que está en el mundo gastronómico se ha ido dando cuenta de la importancia que tiene en la cocina, en el ámbito de la restauración, del café, de muchísimas cosas, y eso son las ciencias en la cocina, que prácticamente o básicamente en principio sería lo que es la química y la biología, ¿no? O sea, como las dos ciencias más potentes, más poderosas que están siendo cada vez más útiles dentro de la gastronomía. Y bueno, luego también hay otras ciencias como la física, supongo, para todo el tema de maquinarias y eso, ¿no? Pero un poco como creo que de manera directa son estas dos ciencias las que tienen un auge importantísimo. Yo justo, bueno, el otro día, ¿te acuerdas que conversábamos sobre que en los 80 90 estaban estas especializaciones o carreras como TCU, o sea, como técnico superior de química de alimentos o conservación de alimentos, ¿no? Y la verdad, la gente que le interesaba la gastronomía o quería ser chef o quería ser cocinero, como que no pelaba o no le interesaba mucho este tipo de ofertas de estudio, porque se asociaba mucho como con la industria, que es lo que digo al principio, ¿no? O sea, como era solamente para conservar alimentos. Y hoy en día creo que son esas materias son una joya. Si yo hubiese podido estudiarlas, me hubiese encantado, te lo juro, porque me Claro. parece increíble todo, cómo entiendes todo lo que tiene que ver con la evolución de un alimento, o sea, desde o sea, de su primer estadio, por decirlo de alguna manera, hasta cómo lo tienes que empacar, cómo, o sea, como dices, temperaturas, tiempos que dura, o sea tiempos que es comestible, tiempos que no es comestible, e incluso eso sirve luego para pensar en preparaciones como de fermentación, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que en ese tipo de ofertas de estudio, en algún momento muchísima gente tenía un conocimiento muy grande sobre el proceso o el tiempo de los alimentos, de la comestibilidad de alimentos, y no sé si decirlo que o fue subvalorado, ¿no? O sea, como que nadie le interesaba mucho eso, y a mí me parece, hoy en día digo, wow, qué loco. Justo cuando estaba buscando para hacer para el programa de la universidad, y el tema de ciencias y gastronomía, me di cuenta que pues universidades como Berkeley, incluso Harvard, tiene ahora su especialización en ciencias y gastronomía que la hace con el básquet culinario, ¿no? Entonces como que eso era algo, o sea, imaginar que Harvard ahora también está incluso interesado en todo lo que tiene que ver la ciencia a partir del alimento, como que parece increíble pensando en que en los 80 90 era una carrera TSU o algo así como muy superficial, ¿no? O sea, bueno, se creía o lo asumíamos de esa manera. Es que hay una teoría que estaba intentando recordar el nombre del autor,
que él fue un inventor que hizo muchos avances tecnológicos y él creó una teoría filosófica que decía que él crea cosas hasta el punto que sean socialmente aceptadas. Porque obviamente hay un avance tecnológico, porque hay una industria que está invirtiendo, esto a nivel en general, no solo en cocina, plata, pero hay una sociedad que no termina de asimilar los procesos. Digamos, uno que está en la industria, por lo menos del SUBIF, que voy a hablar muchísimo, que es el termocirculador, Ujú. eh, eso es, la primera vez que se ideó fue en 1800, pero la primera vez que se hizo como producto fue en 1970, hace Ok, 50 años. ok. Y hoy en día, y es uno de los artefactos de la cocina más Sí, impresionantes que hay, y hoy en día es que está agarrando el boom en los últimos 5 años a nivel de casa, sociedad. Y no es por un tema que fue un secreto de la industria, sino que estamos procesando mil cosas. Estoy seguro que ¿cómo se llama? Que el air fryer que está ahorita de boom tiene años en el mercado. Pero ahorita es que estamos nosotros entendiendo y aceptando de las cosas. Entonces pasa mucho. Igual con McGill, que está como en la gran Biblia de la gastronomía, escribió sí. este libro, creo que cumplió 30 años hace nada. Y es un Qué libro que locura. todo debería leer. Y como tú dijiste, nunca se le paró. Nunca, Sí. porque siempre fue que pasa mucho con las artes y con los oficios, que creemos que somos artistas, pero todo al final es ciencia, todo pasa por un proceso de ciencia. Entonces, claro, no es solo el crear cosas ricas, sino entender por qué pasa. Que pasa mucho que estoy muy en contra de esas escuelas de cocina que te enseñan a seguir pasos, unas de receta, haz esto, esto. Pero hay que enseñar a la gente a pensar, porque al final es un proceso químico de ciencia detrás que hace galletas. Si le haces bicarbonato, hay una reacción química que te da una textura distinta. Crecen más, no crecen más. Entonces, claro, entender todos esos temas. Y es impresionante cómo en los últimos 4 años se ha hecho muy popular. Gracias a las redes han habido como algunos boom de tecnología, de ciencia que la gente ha entendido y ha empezado a procesar la información de manera distinta. Pero es eso, porque socialmente estamos aceptados a entender esta información. Sí, porque está loco. Por ejemplo, yo siempre, o sea, pienso en ese libro y a mí me impresiona mucho que tenga tanto tiempo de haberse escrito. Y cuando pienso, o sea, cuando piensas sí, lo que dices, en cocineros de hace 10 años, en verdad siempre el tema era como seguir las recetas, o bueno, de 10 o 20 años, ¿no? Era como seguir las recetas, este, la receta, o sea, el secreto de la receta no contada, ¿no? O sea, como que todo eso, Claro, más allá de lo que dices, de la propia experimentación, porque creo que va a eso, o sea, creo que la cocina es un laboratorio, ¿no? O sea, como que es un espacio de experimento, o sea, de prueba y error, prueba una y otra vez, más allá que sea una receta. Entonces, eso es muy científico, ¿no? O sea, como, totalmente. y justo recuerdo que en algún punto, ahí, no, bueno, ahí, hoy sí voy a fallar con esta cita, que la cocina era un proceso alquímico, o sea, cuando la alquimia empezó, Claro, una de las bases, que bueno, la alquimia, o sea, justo lo que dice, esta visión o sea, del siglo XIV, del siglo XV, donde realmente sí estaban, o sea, como que realmente sí estaba todo junto, ¿no? O sea, ciencia, arte, o sea, como que todo era claro, un todo, no teníamos este tema cartesiano. Entonces, en ese momento se hablaba sobre que la cocina era un tipo de alquimia, o sea, y la alquimia era claro, eso, ¿no? O sea, era la unión de ciencia y arte y todo, ahí era botánica y todo junto, ¿no? Entonces, como que totalmente. los inicios es súper antiguo esta concepción de que en la cocina hay muchísimos temas científicos, o sea, pasando por ejemplo, el tema de la fermentación, que igual ha tomado un auge en los últimos años, Sí, o sea, el proceso de la fermentación es precientífico en el sentido de que son técnicas que ya usaban o sea, en ciertos lugares, o por ejemplo, al menos en América Latina, prehispánico, o sea, los procesos de fermentación, las cosas que hacían, no, pero Laura, ayer leí un artículo que decía que consiguieron en Túnez, 5.000 años antes de Cristo, una botella, un de recipiente con vainas de fermentadas, con sí, células de fermentación. O sea, es y- una
que tienen técnica años de, usándose. sí, o sea, tiene Absurdo, ¿sabes? todos los siglos del mundo. Y entonces, bueno, pasa o sea, bueno, pasamos por todo el tema de la occidentalización de la tecnología y la ciencia, pero sigue. E incluso luego de eso, o sea, luego de retomarlo en todos esos siglos, siguió en algún punto viéndose como algo externo de la cocina. O sea, Sí, hasta hace cuánto está de moda todo el tema de la química y la fermentación. O sea, para mí, sí. o sea, es reciente como algo demasiado importante en la cocina, ¿no? O sea, Sí, es que hay como un mal concepto de la ciencia en la cocina, porque agarra el cocina y le dice ciencia y cocina, y él dice cocina molecular. Le dice, bueno, sí, no, todo es ciencia. todo. Yo, yo cocino y cocino de todo, no bien, pero cocino de todo. Y uno de mis grandes enemigos siempre fue el pan, la panadería, Ajá, porque eso es ciencia pura. Hay un gramo más bye. te cambia todo. Un gramo más, un grado más de temperatura te cambia todo. Entonces, claro, es un proceso que si no controlas el ambiente completo, tienes que conocer la masa muy bien para poder traducir lo que dice la masa. Entonces, claro, yo que me vuelvo loco con las cosas, compré termómetro, compré como una cosa de yogur para tener la masa madre en una temperatura controlada, etcétera. Ok, Porque te pones a ver y es hacer un experimento completo. Y total. mientras tienes un señor que es de una panadería, que es un oficio, que se toca el dedo y dice, está haciendo frío, tengo que fermentar en 3 horas. Entonces, claro, él no ve eso de como ciencia, pero es ciencia. Él está ya, claro, ya años de experiencia y trabajando, hizo un proceso automático que su fórmula Excel está en la cabeza. Está haciendo grado, no hay sol, no va a llover, fermento 4 horas. Mientras que uno tiene una fórmula que dice, estamos a 22 grados, las bacterias viven a tal temperatura, la prolongación, la cantidad de azúcar que le doy y los alimenta. Entonces, claro, decir que no es ciencia es un insulto a la vaina. Yo entiendo que mucha gente no ve el trasfondo importante que hay, pero es que todo, ¿sabes? Es impresionante de cómo afecta. Sí, o sea, incluso el mismo tema de las propiedades organolépticas de los alimentos, o sea, ahí pasa Claro, por el tema biológico también, ¿no? O sea, como para que nosotros podamos definir cómo sabe algo, de qué sabe, o claro. sea, de dónde vienen los componentes que tiene, y justamente pienso, o sea, por ejemplo, todo esto, o sea, todo el tema de experimentación en el tema químico, pero luego en el tema biológico, porque realmente es toda la interacción, o sea, toda la interacción de los alimentos con nuestro cuerpo es un tema biológico, o sea, es un tema que se Claro, estudia desde la biología, ¿no? Entonces sí. es súper, es súper complejo. Tata, qué chistoso lo del que me comentas de lo de la panadería, porque yo también estoy un poco divorciada de eso, porque yo no sé, como que me hace falta ese tema. Y por ejemplo, el tema de las alturas, de los Afecta. lugares donde hace, o sea, Ciudad de México es un lugar súper alto, Ajá. muy alto. Y aquí el tema del pan, entonces, no sé, la gente que es panadera siempre trae un tema con eso, por la altura y la presión, además, o sea, como que hay dos componentes súper. Entonces, hacer, por ejemplo, pan en Ciudad de México es así todo como una historia. Yo admito que jamás, a mí, yo el otro día hablaba y decía que tengo una maldición con los postres, porque a mí aquí ningún postre me queda bien, yo no sé, no. Y siempre, o sea, y siempre digo que es una maldición, pero realmente sé, o creo, o pienso que el tema es que no es una maldición, sino que hay algún factor que no estoy considerando de mi entorno, de mi contexto. Los pasteles no me quedan bien, o sea, Ok. se me complica un montón. Afecta. Uno como que no le da importancia al ambiente y te afecta todo, porque la altura pega mucho. Yo tengo una amiga que ahorita que estaba asesorando, ella se mudó de Buenos Aires a DF y me dice, bueno, el cheesecake que hago, no he podido hacerlo. Tengo 2 meses allá y todo fin de semana intento y no agarré y levanta. Porque es eso, al final como que uno no está consciente de las cosas y lamentablemente hay que investigar y leer. ¿Sabes? Pasa mucho, al final uno cree, uno como que creció pensando que compras cosas de cajita y lees las instrucciones y ya está Y va a listo. funcionar. No va a funcionar. Son muchos los factores que afectan el tipo de horno, el tipo de cocción, etcétera. Y hay gente detrás haciendo un trabajo muy importante para comunicar todo lo que la ciencia
ha estudiado y ha sellado en leyes, en cosas que dicen, huevón, es así porque hay una reacción química. No es que te quedó bien por esto y lo otro, es porque pusiste un gramo de más, porque pesaste. Yo tengo una pelea constante contra los cocineros que pasa mucho en el mundo de los emprendedores, que usan el peso O sea, el peso, volumétrico. Volumétrico. Le pongo 4 tazas, 5 tazas. Tú ahorita agarras una balanza y lanzas 5 tazas y vas a tener 5 pesos distintos. Que claro, que uno dice, ay, pero no afecta tanto, no afecta tanto si tú estás trabajando en tu un casa para pas, sí, hacer cosas. exacto, para hacerte tú, para ti. Hazte tú, pero cuando tú estás en un emprendimiento, los costos se te van porque no estás siendo preciso y la receta se te va porque por lo menos en panadería, en repostería, un gramo de bicarbonato o de polvo de hornear te cambia totalmente la textura de un postre. Entonces, claro, sí hay que ser científico preciso en este tipo de cosas porque en verdad afecta mucho y no somos conscientes de. Entonces, claro, sí hay que hacer una campaña muy fuerte. Sé que por lo menos aquí hay un chileno llamado Hans que tiene un canal de Instagram llamado Ay, sí, Ciencia y Cocina. sí, está súper, yo lo sigo, me gusta mucho. Él es muy bueno y hace poco fue uno de esos casos que dije que pasó de 0 suscriptores en YouTube a, a muchísimo. O sea, llegó a plata, 100.000 seguidores en menos de un mes. Eso es raro. La gente cree que la gente se hace viral en YouTube y crece muy rápido. Es difícil. Y él lo hizo. Con un canal netamente que hace experimentos. Él tiene experimentos de, en verdad es necesario cocer la pasta en 8 litros de agua. Sí, me eh, encanta. entonces, claro, el tipo va directo, sin cuento, en un minuto te explica qué está haciendo, por qué pasa y la reacción química. Entonces, claro, cuando tú dices, esto está pegando, esto está solucionando, y dices, wow, hay fe en la humanidad. Ahí yo agarro mi libro y digo, wow, vamos a seguir viviendo por tiempo. ¿Sabes? Porque es impresionante. Y además, volvemos a hablar del tema que lo hemos hablado mucho, del mal uso de las herramientas. Hay un tema que científicos que no he estudiado, a mí el frío me pone más tartamudo. En Chile estamos en invierno, entonces mi tartamudez va a ser como más presente en los capítulos. Que es un tema del mal uso de las herramientas. Tenemos internet, tenemos gente que ha estudiado, que se ha formado, que ha hecho una carrera a nivel de estudios, bla, 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 y le creemos al huevón que está en TikTok, que Sí, hizo un video viral y dijo, hagamos esto con esto porque pasa una reacción química. como lo que hablamos Y del entonces aguacate el otro. metamos el aguacate en la vaina. Dices, coño, estudiemos, confiemos en la gente que sabe, ¿sabes? Busquemos nuestras fuentes, porque en internet está todo. Pero, coño, hay que creerles a la gente que hay que creerles. Sí, o sea, yo creo que justo, y pasa hasta por eso, tanto, o sea, por creer a la gente que lleva años en el oficio, como dices tú, haciendo y experimentando, ¿no? O sea, como que dando un resultado, o sea, como que mostrándote, porque incluso hay veces, o sea, como que este tipo de conocimiento que es como práctico, como dices el panadero, y la gente de repente ni siquiera lo toma, o sea, claro, él ya no lo puede ver, o sea, no lo puede ver como algo científico porque para él ya forma parte de su, sí, como de su habilidad, ¿no? Pues sí, de su manera de sentir el mundo. Creo que es un tema ya más de sensibilidad, ¿no? O sea, como de Sí, sensibilidad que ya conoce por tener práctica. Y entonces, bueno, tenemos ese tipo de conocimiento que también es válido, que nos podemos acercar, la gente que está haciendo esto, pero de repente, como dices, escuchamos a alguien que, o sea, y no porque no se pueda escuchar a alguien que es joven y subió un TikTok, porque hay cosas interesantes de hacerlo, pero sí. realmente cuál es el trasfondo, o sea, o tiene un montón de años de experiencia, nos puede decir eso, o tiene unas bases científicas, como en el caso de Hans, que la verdad está muy Ujú. bien. Entonces yo creo que es un poquito eso, ¿no? O sea, como decir, bueno, o sea, antes de entender eso, en el caso de la cocina, que la cocina literalmente es un laboratorio, o sea, es un laboratorio de experimentación y que hay que, o sea, que tenemos que ir a los resultados que están, ¿no? O sea, que son tangibles, que son vigentes, tanto en conocimiento práctico de gente que tiene años, como en este conocimiento de la gente que está, este, leyendo, experimentando, haciendo, ¿no? Haciendo cosas Tal desde cual. teoría, desde el conocimiento duro. Aquí voy a hacer un spoiler para ir cerrando el capítulo. Vienen 3 capítulos donde, que sin darnos cuenta, hicimos una trilogía. Está este capítulo, creo que el de la semana de más arriba es técnicas
milenarias de pueblos originarios, donde vamos a ver técnicas que han pasado los años y los siglos, siguen viendo como la fermentación, el charque, etcétera. Y más adelante vamos a ver un capítulo que sea la academia contra la calle, porque es lo que estamos hablando. Hay gente que tiene un oficio, que nunca abrió un libro, nunca abrió internet, nunca estudió, pero maneja unas técnicas que han evolucionado familia tras familia y son impresionantes. Y en otro lado tenemos gente que hizo una carrera de 5 años, de 3 años, un técnico de cocina, y tiene un conocimiento imposible. Entonces, claro, yo soy partidario que los dos tienen que vivir y ojalá los dos Y puedan convivir. coexistir en una misma cocina, porque es impresionante esa malicia y picardía que te da la calle aprender porque te brincas procesos, pero cuando conoces el tema científico, ¿Entiendes? ciertas cosas. Entonces, Ujú. claro, los dos son necesarios. Entonces, bueno, eso es como un spoiler de los capítulos que vienen, porque son temas que no lo pensamos, pero ahorita que estamos hablando van de la mano totalmente estos 3 capítulos. Sí, Así que, y eso, Tato, o sea, que creo que es mucho del conocimiento, como diríamos, de abuelos o algo así, o sea, en ese sentido, pasa por el tema científico, pero de manera inconsciente, ¿no? O sea, como que totalmente. es como, esto sí, o sea, es como la herbolaria, ¿no? Esto sirve, esto tienes que tomarte esto y esto, aunque Claro, desconozcas realmente las propiedades de una planta. Lo mismo pasa en la cocina, ¿no? Esto sirve claro. para esto sirve para hacer coagular, no sé qué, pero Sí, piensas que o sea, no entiendes que son componentes que tienen las plantas, pero de la manera práctica ha servido así por miles de años y entonces es súper útil. Y sí. bueno, ahí está la ciencia como un poco escondida, pero está. Aunque en muchos casos la ciencia ha comprobado que no todo funciona, las cosas milenarias, sino que hay otras cosas mejores o que hemos evolucionado y cambiado. También hay un Sí, montón y de... que son mitos, o sea, por ejemplo, hay uno, por ejemplo, muy común en el tema de los hongos, que por ejemplo en muchas comunidades originarias ponían una moneda en el agua para ver cuando los hongos son venenosos o no, ¿no? Entonces, si cambiaba de color, indicaba que son venenosos o no. Y o sea, fue como una práctica que se fue replicando en diferentes comunidades, pero es probable que la comunidad que lo inició, por ejemplo, trabajaba con un tipo de hongos distinto que las otras Claro, comunidades y entonces nada más, o sea, nada más toma ese color con un cierto ingrediente y un cierto componente de unos hongos. claro, Entonces sí puede haber hongos venenosos que no haga ese cambio de color, pero es que tienen otro componente. Entonces ahí, por claro, ejemplo, pasa eso, ¿no? O sea, que claro, hay conocimientos que son originarios, pero que ya puestos al crisol de la ciencia, de repente, y al revés también, ¿eh? O sea, como que claro. es un Obvio, tema obvio. que tiene, o sea, como que tiene sus dos caras, pero ahí está. Lo que estamos hablando, se necesita un poco de balance de ambas partes, porque ambas partes son importantes, porque hay gente que ha experimentado, que ha hecho un proceso científico por siglos y siglos sin saberlo, y hay gente que está estudiando reacciones más pequeñas, como digamos, porque un ingrediente reacciona con otro que cuando lo juntas llegan a unas conclusiones muy parecidas, enfocadas las dos de puntos distintos. Es como este podcast, Arta, que sí es un Es balance, porque si no sería, un, un balance totalmente. si no Así sería que un bueno, podcast muy hippie. exactamente. Escúchenos la próxima semana en nuestro podcast No Tan Hippie y nos vemos el próximo jueves.